Esta semana en Cuadriga, ciberataques, guerra sin cuartel. Los piratas informáticos que lograron acceder a la red interna del Parlamento alemán instalaron un virus y se apropiaron de gran cantidad de datos. Se sospecha que un servicio secreto extranjero está detrás del ataque. Mientras tanto, los gobiernos a nivel internacional están reforzando sus leyes de seguridad, pero los terroristas también podrían usar Internet para atacar objetivos civiles y militares. ¿Estamos preparados para esta guerra cibernética? Cuadriga, la tertulia internacional desde Berlín. Con ustedes, Silvia Cabrera. Saludos a todos en América Latina, bienvenidos a Cuadriga. Seguramente ustedes ya han escuchado hablar de hackers, crackers, gusanos, troyanos, enemigos y armas que parecen sacados de una película de ciencia ficción, pero que son mucho más reales y mucho más peligrosos de lo que todos pensamos. Atacan sistemas informativos y también espían en Internet. Para muchos expertos se trata de una guerra que se está dando en el ciberespacio. Sin embargo, cabe la pregunta aquí, ¿estamos preparados para hacer frente a esta guerra? Vamos a conversar de esto con nuestros invitados. Carlos González, periodista mexicano, desde el 2006 vive en Berlín y trabaja como corresponsal del Centro Alemán de Información. Carlos opina que la información digital en la red es el arma de la nueva guerra que se está desarrollando en el mundo en forma silenciosa pero con enorme actividad. Salim Chufi, ingeniero de sistemas, especializado en gerencia de tecnologías, trabaja en el área de telecomunicaciones. Salim asegura que no hay aún ninguna ciberguerra declarada, pero podría haberla en cualquier momento. Una amenaza latente por otros medios y en otro escenario, el ciberespacio. Burkhard Birke es periodista alemán, actualmente trabaja para la radio pública alemana, Deutschland Radio, acá en Berlín. Según Burkhard, estamos ante una escalada de ciberataques que muestran lo vulnerable que pueden ser los sistemas de seguridad informáticos y ante esta situación, Europa lamentablemente no está preparada. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Burkhard, los gobiernos y las empresas han sido atacadas en los últimos años. Estos ciberataques que estamos hablando ahora, según las cifras, en el año 2012 se registraron alrededor de 30.000 ciberataques contra gobiernos y empresas y los expertos dicen que han aumentado en los últimos años. ¿Estamos realmente ante una ciberguerra o es simplemente una escalada de ciberataques de los que, por cierto, el público sabe muy poco? Yo creo que el ataque al Bundestag, al Parlamento de Alemania, es una declaración de ciberguerra, porque es el corazón de la democracia y el que fuera ha entrado al corazón de nuestra democracia. Está demostrando una debilidad, la debilidad del funcionamiento de nuestro Parlamento y de la falta de seguridad. O sea, eso para mí es una clase de declaración de guerra, de ciberguerra, y hasta hoy día los expertos del Bundestag no han sido capaces de realmente dar las dimensiones del ataque y son realmente sin saber cómo realmente eliminar los troyanos, los virus que se han puesto en el sistema. Sí, pero hablamos también no solamente de este ciberataque a Alemania, también Estados Unidos ha sido víctima, también el año pasado también estamos hablando de otros ataques que se han dado y tú, sin embargo, eres muy cauteloso con esa palabra, ciberataque, ese concepto. ¿Por qué? Hablar de una guerra no es hablar de accesar a un computador. Desde mi punto de vista, hay tres diferentes tipos de ataques que se presentan en este momento. Hay ataques de espionaje, hay ataques de saboteo informático y de saboteo financiero y hay ataques de propaganda. Lo que dices es muy cierto. TV5, el canal francés, fue atacado, puesto completamente offline. El US Office también estuvo atacado, estuvo el Parlamento. Sony, un monstruo como es Sony, lo pudieron atacar y lo dejaron offline. Ese tipo de actividades, lógicamente, están buscando o espionaje, o sabotaje, o propaganda. ¿Quién está detrás de eso? Hay grupos terroristas, hay potencialmente gobiernos también detrás de esto porque quieren obtener información y hay quienes que quieren dar a conocer. Por eso para mí el tener el tema, es decir, que hay una guerra como tal, yo una guerra la vería en otra dimensión, una dimensión donde se ataca la masa. Una división donde no se ataca un punto, lógicamente lo que dices es completamente válido. Están atacando el centro, el Parlamento alemán, donde se hacen las leyes y todo.
Pero yo una guerra empezaría a dimensionarla cuando se atacan los sistemas de transporte, que alguien tome control de la torre de control de Frankfurt. Ahí sí va a haber desastres, van a haber catástrofes. Es decir, y no quiero que pase, lógicamente, pero sí quiero es como identificar qué, y en eso Alemania es muy sensible en definir qué es una guerra y qué es un ataque. La guerra, cuando haya verdad una guerra, va a haber, todos dependemos en este momento de Internet, en grandes proporciones. Anulan un nodo de Internet y ahí vamos a tener realmente un Sin problema. embargo, Carlos, estamos viendo que el ciberespacio se está convirtiendo en el escenario perfecto para la lucha de poderes. Estamos viendo, por ejemplo, a China y Estados Unidos que están siendo los más atacados y ellos son los que más ciberataques realizan. Definitivamente. Por ejemplo, en el caso de China, es el país que más implementa ciberataques con un motivo de espionaje industrial, por ejemplo, roba ideas de empresas estadounidenses, etc. Pero en este sentido, y de alguna manera coincido con Salim en que de momento se puede hablar de pequeños conatos, pequeños actos puntuales de ciberataque, sin hablar todavía de una ciberguerra. Pero, por supuesto, creo que estoy de acuerdo en ese sentido con Eugene Kaspersky, de Kaspersky Lab, que es un poco alarmista lo que él dice, pero él sí ve un aumento exponencial de los ataques que podrían llegar en este sentido a atacar a lo que se le llama las infraestructuras críticas, que serían aeropuertos, estaciones de trenes, y entonces sí hablaríamos ahí de algo para lo cual nadie está preparado. Burkhard, ¿cómo se da una ciberguerra? ¿Quiénes aquí son los soldados en esta ciberguerra? Bueno, los soldados son los que programan el software que es dañino, los gusanos que mandan los troyanos. Y esa guerra puede tener lugar en una pequeña oficina, con un laptop, con una pequeña computadora. Me puedo meter en cualquier rincón del mundo si tengo acceso a la red. Entonces puedo mandar mis troyanos, ¿no? O sea, eso cambia. O sea, las guerras de hoy día, por eso... De pronto, bueno, la expresión de que estamos ya en guerra es un poco una exageración. Yo más bien hablaría de una declaración de guerra que demuestra nuestra vulnerabilidad. Y cada día somos más conectados al Internet. Hasta mi calefacción la puedo de pronto programar desde afuera de mi celular. Bueno, voy a aumentar la temperatura porque hace mucho frío, llego a casa para que esté calentita. Y todo eso nos hace muy vulnerable porque un hacker puede entrar, puede bajar la temperatura, un hacker puede entrar la torre de control de pronto de Frankfurt, del aeropuerto y todo. Esa vulnerabilidad hay que eliminarla y nos tenemos que independizar, por ejemplo, sobre todo de los chinos, porque las tierras raras que están en la mayoría de los chips están en el 97% en la China. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado de no depender de los chinos que nos meten esos chips y de pronto ya con gusanos, con elementos adentro que no sabemos controlar. Además, haciendo una comparación entre la guerra real y la guerra cibernética, en la guerra real tú estallas una bomba, claro, causa daño, pero esa bomba no vuelve a estallar. La bala impacta, pero no vuelve a impactar esa misma bala. En cambio, un gusano, un troyano puede estar infinitamente en la red y puede ser de alguna manera codificado y conocido por un grupo, transformado y vuelto a enviar. Es casi infinito. Salim, en ese sentido. ¿por qué es tan difícil detectar un virus? Bueno, los virus están hechos a unos niveles muy bajos de programación, a unos niveles bastante de código de línea abajo. Los detectores de virus analizan patrones y los patrones no siempre se tienen que cumplir. Hay un nuevo patrón de un virus que se llame X y ese patrón no está en la biblioteca de virus conocidos. Este es lo que se nombra Kaspersky. Lo que hace es identificar nuevos potenciales patrones, pero patrones se pueden crear millones diferentes. Y no solamente eso, sino que en este momento ya tenemos muchos más elementos donde poner un virus. En un celular, en un computador, Internet como el medio de explosión. No hay patrones definidos que uno diga, ya de ahora en adelante voy a detectar todos los virus. No. Siempre van a haber nuevos patrones de línea que se van a poder crear. En esta situación, en todo este conflicto que algunos llaman ciberguerra, otros ciberataques simplemente, ¿qué tan compenetrados o cómo están funcionando los sistemas de servicio secreto de los países en toda esta situación? Mira, por ejemplo, puedo hablar de Europa, la Europol está alineada. Entre los servicios secretos de todos los países están alineados, sin embargo, no están lo suficientemente alineados. Lo dice la misma Europol. Todavía tenemos que trabajar mucho más en conjunto. Por el hecho de que estén integrados no quiere decir que estemos más protegidos, no, hay más información.
pero los ataques van a seguir, inclusive se van a disparar exponencialmente a medida que haya más gente que entre a Internet. Hoy tenemos 1/3 de la población en el mundo está en Internet. Para el 2025, 2/3 van a estar. O sea, va a haber mucho más gente. La cantidad de información en el 2025 va a ser 20 veces más grande que lo que es ahora. O sea, entre más información, más gente haya, van a haber muchos más puntos de vulnerabilidad y ahí es donde tienen que entrar todas estas instituciones a trabajar juntos. Sí, para más datos, este mismo año ya habrá 5.000 millones de cosas conectadas a Internet. Y además, todas estas empresas como Google, Facebook, Twitter, también están trabajando de manera coordinada con los distintos organismos y gobiernos, ¿no? Para bueno, lo hemos colaborar visto con con información. el escándalo de la NSA, o sea, del Servicio Secreto de Información de los Estados Unidos, que ha colaborado sistemáticamente con estas empresas que nombras, con Google, con todos esos, para espionar sistemáticamente los mails y todo eso en la lucha antiterrorista. Entonces sí, ahí es donde el control democrático debería funcionar y por eso el ataque, yo vuelvo al ataque al Bundestag, es tan importante porque ahí se hacen las leyes de Alemania y Alemania no ha hecho nada para crecer sus medidas de en contra de los ciberataques, ¿no? Porque ¿cuántas personas hay? 10 personas en la central especializada contra ciberataques. La BSI tiene unos 50, 60 empleados. Eso no es nada en comparación con el peligro. Precisamente vamos a ver ahora un reportaje que hemos preparado sobre este ciberataque que se detectó en mayo en el Bundestag alemán. Varios virus o solamente un virus, no se sabe todavía muy bien la información, fue detectado sobre todo en los ordenadores de los diputados alemanes. Vamos a ver este reportaje. El ciberataque dio de lleno en la red del Parlamento alemán. Las consecuencias: habrá que renovar 20.000 computadoras de políticos y personal, pues ya no se puede garantizar una comunicación segura entre los trabajadores. Según expertos, el nivel técnico de los ataques sugiere que no se trata de aficionados, sino de un servicio de inteligencia extranjero. Los parlamentarios se muestran atónitos ante las diferentes normas de seguridad. Lo que ahora necesitamos es un sistema muy seguro, con la red interna del gobierno. Esta se considera muy segura, al menos mucho menos vulnerable a los ataques de la red del Parlamento. Podría haber sido más inteligente si hubiéramos adoptado las normas de seguridad del servidor del gobierno. Los especialistas todavía están evaluando la magnitud de los daños y cómo asegurar mejor la red. Bueno, los especialistas están todavía evaluando los daños que ha causado este ciberataque. Sí, incluso ya se está hablando que ha sido el ciberataque más grande contra Alemania en los últimos años. ¿Hasta dónde crees tú que han llegado las consecuencias? Las consecuencias son muy graves porque pues, se han apoderado de los passwords, de las palabras claves de los administradores y así han podido entrar a los servidores. O sea, cambiar los 20.000 ordenadores no sirve para nada porque está dentro del programa, está dentro de los servidores, entonces, porque de una u otra forma tienen que mantener la información que tienen. O sea, realmente por eso no se sabe qué hacer en este caso, ¿no? Y lo que dice el diputado cristiano-demócrata Wolfgang Bosbach es cierto, pues el Parlamento había tomado conscientemente la decisión de no integrarse a la red segura del gobierno, o sea, de la canciller. Eso hubiera sido una opción de más protección y en el fondo yo creo que deberían crear una red hipersegura interna para los documentos secretos y una red para comunicación externa. Yo creo que es por ahora la única solución, pero realmente no saben qué hacer porque no han encontrado el troyano todavía. Y además se ha pasado esta instrucción por parte del gobierno de que cualquier empresa bancaria o cualquier justamente infraestructura crítica que tenga sospecha de que hay un virus, un troyano, un gusano en su sistema, lo diga al Departamento de Seguridad Informática para contenerlo, tratar de Salim, ¿qué tan vulnerable es el sistema de seguridad aquí en Alemania, del Parlamento alemán? Mira, tengo que decirlo, es vergonzoso para Alemania lo que sucede en el Parlamento. Alemania tiene equipos y personal
extremadamente bien calificados para asumir esas responsabilidades, lo que tiene el gobierno. Lo que sucede en el Parlamento es que los diputados dijeron, nosotros pertenecemos al legislativo y nosotros tenemos inmunidad. O sea, aquí no vengan a decirme que usted, gobierno, me va a poner las redes, porque entonces usted es el que me va a espiar a mí. Esa fue la razón por la cual no tomaron, no se metieron en la red del gobierno. Cometieron un gravísimo error, definitivamente, se puede ver. La posibilidad de tener una red tan segura como la que tiene la canciller es completamente viable. Están los equipos, está el dinero. Pero realmente es segura esa red que tiene Angela Merkel, porque se dice que también entraron al correo electrónico de Angela Merkel. Ese es otro buen tema para tocar, que se entraron al computador de Angela Merkel. Aquí les puedo decir, Angela Merkel no tiene un computador. Angela Merkel no tiene un computador. ¿Cómo es eso que no tiene computador? Ella tiene una red privada. Inclusive la red donde está ella no tiene acceso a Internet. No me pregunten cómo, pero no tiene acceso a Internet. Está ahí. Es una red donde solamente poca gente tiene. Lógicamente tiene puntos de comunicación a Internet, pero una red gigante con un punto y en ese punto se controla todo. O sea, que no tenemos que estar que cada computador está entrando a Internet. No. Eso también es un poco de la alarma que a la canciller Merkel se le metieron. Hay que tener en cuenta que sí se pueden tener redes seguras, no se pueden tener redes perfectas. Eso definitivamente tampoco. Si quiero tener una red perfecta, desconéctenme de Internet. Eso mismo lo decía el presidente de Google, el que era presidente de Google, Schmidt, y decía, si usted tiene algo para esconder, no lo ponga en Internet. Ya, ahí mismo, en su computador se va a hacer conocer. Es decir, se pueden minimizar los riesgos. Eliminar los riesgos no se va a poder. No, pero hay que buscar un equilibrio. Yo creo que durante muchos años, inclusive los Estados Unidos, no han buscado realmente un equilibrio a favor de más protección. ¿Y por qué? Porque ellos mismos lanzaron ciberataques, porque ellos mismos querían, por ejemplo, disturbar la producción potencial del nuclear en el Irán, y lo han hecho con Stuxnet, con un gusano, con un troyano. O sea que ellos mismos, por poder atacar, por poder llevar una ciberguerra, no se querían cerrar las puertas. Y ellos son los que más venden los routers, la seguridad y todo. Y ahí es muy vergonzoso para Alemania también, aunque tengamos expertos muy buenos, que no hayamos puesto toda la innovación para desarrollar una independencia en este campo de Estados Unidos y de la China y de tener nuestra... o en Europa. Ligado a este tema, yo también me preguntaría hasta dónde los gobiernos informan de todos los ataques que tienen a la opinión pública. ¿Cuánto justamente para no generar alarmismo se reserva el gobierno? ¿Cuánto de la gravedad de ese ataque también se lo calla? Bueno, de toda la información que ha salido, también se ha dicho que detrás de este ataque hay servicios secretos extranjeros y se habla de Rusia. ¿Tú qué opinas? Pues Rusia tiene una gran tradición con respecto al espionaje y los expertos dicen que algunos de los servicios de ciberespionaje más sofisticados que existen provienen de Rusia. Lo que pasa es que es muy difícil en este sentido culpar a un gobierno por un ciberataque, aunque después de hacer toda la investigación concerniente logres focalizar el territorio de ataque en un país, es muy difícil de decirle al gobierno, tú aprobaste este ciberataque, tú sabías acerca de este ciberataque. Eso es lo que hace complicada esta llamada ciberguerra, ¿no? Y además, pues el propio gobierno alemán manda a escribir software en bielorruso o en Rusia porque es más barato y todo, porque no tenemos los expertos para esto. Entonces tiene una escritura rusa de pronto, inclusive lo que tenemos de software normal. O sea, muy difícil. Y además ¿cómo es posible que un país tan avanzado no tenga los expertos necesarios para que funcionen con estos software? Eso es lo que me pregunto yo, ¿no? Por eso yo creo que es cuestión de costos, y porque uno no quiere gastar tanto dinero, entonces uno va a la India, va a Pakistán, va a Rusia, donde los expertos cuestan menos. Yo creo que ahí uno no debería ahorrar, es ahorrar en el sector equivocado, ¿no? La parte buena de todo esto es que es difícil que hasta el momento los ciberataques o el ciberespionaje alcance otra dimensión, digamos, a nivel diplomático. O sea, mientras finalmente se quede en esto de robarse datos y no se ataque, por ejemplo, a infraestructuras críticas, yo creo que esto puede continuar por mucho tiempo. Pero la componente diplomática la tuvimos con Wikileaks, ¿no? O sea, que información secreta sobre la política exterior se estaba publicando. Y eso también, la publicación tuvo por consecuencia
ciberataque de varios lados, ¿no? Sí, llama la atención ese papel pasivo de Alemania, ¿no? Porque por un lado vimos hace poco todo el escándalo con la NSA, todo el escándalo con el servicio secreto alemán que supuestamente también colaboraba con la NSA y ahora este ciberataque. Yo no lo llamaría a nivel algo pasivo, yo lo llamaría un compromiso que hay que encontrarse. Yo como un ciudadano, yo quiero, pongámoslo en términos normales, yo soy un ciudadano que estoy en la calle y yo confío que la policía me puede proteger. Hablemos del ciberespacio, está Internet. Yo confío en que el gobierno me puede proteger. Resulta que para que el gobierno también me proteja a mí, él tiene que poner ciertos puntos de control. Que esos centros de control, lo que tanto se habló de la NSA, de que en algún lado hay que espiar. Porque a través de esos puntos de control se puede detectar que hay un posible ataque, que hay un posible, no sé, robo. Hay que encontrar un compromiso en cuánto estoy yo dispuesto a dar de mi ¿cómo se llama esto? De mi confidencialidad, con tal de que alguien me proteja también. Hay que encontrar un balance. Y en ese balance es donde es tan difícil encontrar la confianza. Confío realmente en mi gobierno que él me está protegiendo o me está espiando. Bueno, y confiamos también de los países aliados. En este caso, por ejemplo, fue Rusia, pero también se supo que en el 2010 Estados Unidos e Israel atacaron, o bueno, un ciberataque contra la base nuclear de Natanz, en Irán. Vamos a ver el siguiente reportaje sobre este hecho. Hace unos años, un virus informático atacó las instalaciones nucleares de Irán para sabotear el enriquecimiento de uranio allí. El virus, denominado Stuxnet, fue identificado en junio de 2010. Fue diseñado especialmente para sistemas de seguimiento y control de la empresa Siemens, los mismos que se emplean en las instalaciones nucleares de Irán. Stuxnet aumentó la velocidad de giro de las centrifugadoras utilizadas en el enriquecimiento de uranio y causó un daño irreparable. La complejidad del virus llevó a los investigadores a sospechar que detrás de todo esto podía estar un gobierno. Pero hasta la fecha se desconoce quién desarrolló este arma cibernética. Algunos expertos creen que están implicados Estados Unidos e Israel. De ser cierto, Stuxnet sería el primer ejemplo de un ciberataque contra un país. Bueno, el primer ejemplo de un ciberataque contra un país y distintos analistas dicen que es un punto de quiebre que marcó el inicio de lo que sería una nueva clase de guerra. Salim, ¿cómo llega este virus a infectar el sistema informático de esa base nuclear tan importante? Mira, los virus no tienen que sencillamente entrar por la red. Los virus pueden entrar por personas, las personas que se contraten en un equipo de trabajo. Probablemente haya llegado en un hardware que se haya comprado. Allá se compró. ¿De dónde provenía el hardware? De Inglaterra, de Estados Unidos, de la India, de Rusia, no se sabe, de Alemania, no se sabe. Pero lógicamente marcó un punto porque aquí ya se empezó a hablar de ataque a infraestructura. Donde un ataque a infraestructura, donde esta planta de verdad explote, las consecuencias son catastróficas. Ahí, en ese punto, ahí sí hay que tener en cuenta entonces cuáles son los puntos del mundo donde nos tenemos que tener especial foco para controlar los aeropuertos, los sistemas de transporte, los sistemas de aguas, de electricidad, de todo eso. Plantas nucleares, todo esto. Ahí, precisamente eso, ¿por qué marcó ese punto? Porque se atacó una infraestructura. No fue un espionaje que le robaron documentos, no fue que hicieron propaganda, no. Ahora sí, estamos yéndonos duro. Y este tipo de ataques, ahí es donde, ahí sí voy contigo, ahí va a haber guerra. Ahí es donde se empieza la guerra. Además, no hay que olvidar que Stuxnet también es el primer virus que crea un daño físico en el disco duro. O sea, no solo fue a nivel electrónico, sino se dice que creó un daño físico. Entonces ya estamos también hablando de otro nivel de ataque o de otro nivel de... ¿Cómo se logró contactar o hallar este virus en ese sistema informático? Supuestamente fue a través de un pendrive. Alguien entró, un espía, oficialmente... No se sabe nada. Se apunta a Israel y a Estados Unidos porque tuvo un retraso de 2 años, digamos, lo que era el plan nuclear de Irán. Pero lo que se sabe o lo que se reveló fue que no fue a través de Internet, porque en realidad no había red allí, sino a través de un pendrive que alguien metió. ¿Por qué la información es tan hermética? ¿Por qué no se habla de lo que está pasando en los sistemas informáticos con los ciberataques?
porque pues se abre un campo de acción para los hackers y todo. Yo creo que no hay que dar esa información al público, sino hay que mantenerla secreta porque tenemos el efecto imitador, o sea, que mucha gente se va a meter, bueno, voy a entrar al Pentágono, lo que entre otras ha pasado, o la agenda del presidente americano, Obama, Barack Obama. Los hackers son muy activos, pero lo que a mí me preocupa, bueno, no se podrá eliminar el riesgo a cero. Eso es imposible, como no se puede proteger contra el terrorismo en absoluto. Pero disminuir la dependencia, por ejemplo, de la China que nos está suministrando todos los chips. Pues hay rumores de que los chinos pueden poner en los chips que nosotros ponemos en los sistemas, por ejemplo, los aviones, ¿no? También de ataque o de AWACS y todo, que sobrevuelan en caso de ataque de la China militar, ¿no? En el momento que ese avión sobrevuela China, ellos tienen un software en el chip que desactiva ciertos modos de operación dentro del sistema. O sea, esa dependencia me preocupa, ¿no? O sea, estamos comprando chips y las tierras raras que solamente existen prácticamente en la China nos hacen tan dependientes que creo que hay que pensar en esa dirección de hacernos menos dependientes. La semana pasada Alemania aprobó, o bueno, el Parlamento alemán aprobó una ley de seguridad informática. ¿Funciona también para tratar de solventar esta situación y evitar estos ciberataques? Bueno, eso es la meta, eso es la intención, pero tengo mis dudas porque solamente son unas 2.000 empresas, ¿no? Las más críticas, la masa crítica, los hospitales o de funciones cruciales para el funcionamiento de la sociedad, del país y todo. Y fue muy cuidadoso el proceso de la legislación, yo creo, y se les dan 2 años a instalar sistemas más seguros y tienen ahora que anunciar cuando hay un ciberataque a la oficina central para poder tomar contraacciones y todo. Pero me parece muy floja esa ley y me hubiera deseado una ley mucho más fuerte, sobre todo en el momento que el mismo Bundestag fue objeto de un ataque, ¿no? Y bueno, lo hicieron un poquito más agudo, lo hicieron un poquito mejor, pero no suficiente a mi juicio. Y tenemos que realmente montar una tropa de contraataque contra los ciberataques, porque hay muy poco personal especializado en esto. ¿Cómo se forma una tropa contra estos ciberataques? Eso no se va a formar de hoy a mañana. Si vemos los estudios que hay en este momento de sistemas de tecnología, hay carreras que se enfocan telecomunicaciones o voy a entrar a multimedias. Deben existir en la academia nuevas rutas que sean solamente de cybersecurity, donde de verdad solamente se aprenda de eso. Y eso se va a demorar no solamente 2 años, 3 años, 5, 6, 7, 8 años. Es que la cybersecurity es un negocio redondo, porque es que cada vez van a haber más ladrones de información, más sabotajes, y el que se meta en ese campo, definitivamente, el entrenamiento es básico, es definitivamente, pero hoy no creo que en las universidades se le esté dando suficiente atención a que eso se dé. Hay institutos que en Potsdam, acá hay un instituto que se concentra solamente en eso, el Hasso-Plattner Institute se concentra en cybersecurity, y hace una semana estuvo la conferencia donde se habló de los problemas que hay en la seguridad. Se tiene que combinar academia, industria y también el gobierno a trabajar de la mano para poder crear ese batallón de cybersecurity. Claro, bueno, porque pasa... de momento... Bueno, dime. De momento, en lo que todos los expertos coinciden es que en esta cuestión ciberataque hay más ofensiva que defensiva. Entonces, un poco sumado a lo tuyo sería crear grupos de lo que se llaman cyber defenders, ¿no? O sea, gente que se comparte información en países aliados para justamente poder contener ataques futuros. Cibersoldados, como tú los llamabas. Bueno, pero si esto pasa en las grandes potencias y las grandes potencias no están lo suficientemente preparadas, ¿qué podemos pensar entonces, por ejemplo, de América Latina? ¿Cuál es la situación allá? La situación es totalmente diferente en el sentido de que al menos somos menos dependientes, digamos, de las redes a la dependencia que tienen los países desarrollados. Hablo también de las infraestructuras críticas, no están de esa manera tan unificadas a nivel del sistema informático como lo están acá. Allá más bien somos proclives al cibercrimen.
Creo que estamos hablando de ciberataques y más del 50% de los ciberataques son cibercrímenes. Y en ese sentido, por supuesto que México, dentro de los países de Sudamérica, y tal como dijo Kaspersky, es un lugar donde el crimen virtual y el real se unifican. Ha habido casos a principios de década donde se hablaba que grupos de narcotráficos como los Zetas estaban reclutando o secuestrando hackers a su servicio, por supuesto para robar datos bancarios, para robar información personal y a partir de ella extorsionar. Y es un negocio súper lucrativo. Estamos hablando de que un cibercriminal puede meterse entre 1.000 y 5.000 euros diarios por el cibercrimen. Sí, bueno, una situación de verdad terrible, pero yo creo que sobre todo lo que estamos hablando acá, lo más difícil acá es esos ciberataques que afectan o que pueden llegar a afectar la seguridad de las naciones y también de los ciudadanos que entran en esos sistemas informativos claves como los de transporte público, del espacio aéreo, del agua potable, de la energía. Y uno aquí tiene que volver a preguntarse, ¿qué tan vulnerables somos? Veamos. El suministro de energía, el transporte, el flujo de dinero, todo está controlado por computadoras. Y con apenas unos clics se pueden desplomar mercados financieros, colapsar la red eléctrica o hacer tambalear las bases de gobiernos. La infraestructura de Alemania es una presa fácil, asegura uno de los mayores expertos en informática en Alemania. Llevan años ahorrando en seguridad y había prisas por acelerar la informatización y la integración en la red. De esta manera, se han mantenido componentes comerciales muy baratos y con muchas vulnerabilidades. ¿Ya está perdida la guerra cibernética? Bueno, dejamos esa pregunta en el aire. Carlos, ¿ya está perdida la guerra cibernética? Yo creo que todavía no, pero si estos ciberataques aumentan de manera exponencial, como dicen algunos expertos, puede ser que sí. Sobre todo a nivel usuario, a nivel confianza de tú como usuario que puedes tener con Internet, a nivel de confianza de tú como usuario puedes tener con respecto a los gobiernos que sabes que pueden de alguna manera ver tus datos en pro de evitar cualquier acto de terrorismo, por ejemplo. Salim, la semana pasada tuvo lugar en Potsdam. Tú lo dijiste, en el Instituto Hasso-Plattner, probablemente la conferencia más grande de Alemania en esta materia, en ciberseguridad. Tú estuviste allí junto a representantes de la industria, del gobierno, también de la academia. ¿Qué fue lo más importante que se dijo? ¿Cuáles fueron los puntos que puedes resaltar de esa conferencia? Se puede decir que sí estamos en un punto crítico. Estamos en un punto donde tenemos que reconocer la vulnerabilidad en la que estamos, por más software, por más hardware, por más expertos que tengamos, va a existir y va a seguir existiendo la vulnerabilidad. Hay que también ser conscientes de que hay que educar para esa vulnerabilidad, porque yo no puedo decir que entonces porque el gobierno me tiene que defender de todo. No, la responsabilidad de la seguridad empieza por mí mismo y cómo yo interactúo con otras personas. Hubo otros elementos también claves donde se decía que la seguridad como tal en un país no puede decir yo me protejo a mí mismo. No, yo me protejo con mis vecinos. Creer que la seguridad independiente existe no es cierto. La seguridad existe en comunidad. Si eso no existe, no hay... Entonces, por eso también no se justifica. ¿Qué se hace si los vecinos te espían, por ejemplo? Exactamente. Entonces se discutía un poco el tema de la NSA, cómo así que se estaban viniendo hasta acá y metiéndose. Entonces, ahí también hay que... El papel de la confianza y de las direcciones políticas también juegan un papel increíble. No es solamente el hardware, el software y la gente. También hay otros niveles de diplomacia y de manejo gubernamental que juegan un papel extremadamente grande. Se ha perdido la confianza aquí en Alemania, no solamente con los vecinos europeos, sino con un gran aliado como Estados Unidos. Exactamente, sí, se ha perdido la confianza y bueno, yo comparo un poco con mi casa. Bueno, en la caja fuerte yo debería guardar lo que realmente es lo más valioso. O sea, también para la red y todas las actividades de informática tengo que tener mi caja fuerte y la otra puerta, bueno, se cierra con una llave sencilla. O sea, así yo creo que cada individuo debería actuar, ¿no? Para tomar un ejemplo plástico. Pero yo también confío en que todo rueda alrededor del dinero.
Y con la red, ahora ya puedes comprar con tu celular, ya puedes hacer todas tus transacciones bancarias por internet y todo. Entonces yo confío en que esas empresas, para ganar dinero, tengan un interés alto en que nosotros, los consumidores, estemos protegidos. Porque yo no voy a hacer mis giros bancarios por internet si tengo miedo de que me roben la plata de mi cuenta bancaria. Entonces, yo confío que por eso esas empresas van a invertir en más seguridad y ahí pueden reganar otra vez, ganar de nuevo nuestra confianza. Pero yo creo que el gobierno, después de lo que pasó en el Bundestag, también tiene que actuar y hacer más. A mí me gustó mucho la analogía que leí, que vi en la televisión, sobre mi comportamiento como usuario de Internet y mi cuerpo, ¿no? O sea, hay miles de virus alrededor, de bacterias, pero si yo, por ejemplo, tengo una buena dieta, hago ejercicio, puedo que me enferme, pero corro menos riesgo a si no me guardo, digamos, esa buena compostura con mi cuerpo, esa buena relación con mi cuerpo. Es lo mismo como usuario de Internet. Si tengo un buen antivirus y evito cuestiones innecesarias o imprudentes como actualizar mi ordenador con una red pública o hacer movimientos bancarios en una red pública, soy menos susceptible de sufrir un ciberataque. Bueno, por eso mismo yo te preguntaba a ti, ¿por qué no se informa más sobre estos ciberataques? Porque yo veo que todavía hay gente que piensa que esto no es verdad, que esto está pasando solamente en películas, que son inventos de los Estados Unidos para crear una guerra de los buenos contra los malos. Pero es real, ¿no? Es real y es mucho más crítico de lo que nosotros nos imaginamos. Solamente en el 2014, por ataques a online banking, a todas estas transacciones en el mundo, $3 billones fueron robados a través de esas redes. ¿Por qué no se hace común? ¿Por qué no se hace público? Porque es dar más ideas a más gente. O sea, hay que comunicarlo, pero hay que saber comunicarlo y hay que saberlo comunicar con las palabras correctas. Yo no me puedo ir a hablar de algoritmos y de troyanos. No, tengo que hablar con palabras normales para... Por ejemplo, una cosa básica. ¿A quién le han enseñado cómo crear un password? Es una cosa básica. ¿Cómo creo yo un password seguro? Imagínese una palabra que yo utilizo muchas veces que sea, no sé, camello, y en vez de LL ponga 11, punto. Pero hay que hablar con palabras claras, con palabras fáciles de que la gente las entienda, porque sí hay que definitivamente reducir la vulnerabilidad. ¿Sigue siendo Internet un medio de libertades? De muchas libertades. Todavía, a pesar de todo lo que están diciendo de este panorama aterrador que se está planteando aquí. Yo diría, Internet es una calle por donde la que camina el que quiera. Y el que se preste, lo roban. Así es de sencillo. Entonces también hay que crear un poquito de conciencia. Hay que reconocer la vulnerabilidad y reducir los riesgos. Los riesgos no se van a eliminar, hay que reducirlos. ¿Cómo se reducen los riesgos, por ejemplo, cuando nos metemos cada vez más en Google o en WhatsApp o en el Twitter? Bueno, primero puedes disimular tu dirección, ¿no? O sea, tú puedes pasar por un servidor alternativo, tú puedes hacer eso, tú puedes encriptar tus mensajes, o sea, habría que ponerte en programas de encriptamiento para encriptar tus mensajes y la persona al otro lado también lo debería hacer, pero somos todos muy cómodos porque la red nos hace toda la vida tan fácil que hasta los políticos que tienen celulares encriptados, a mí me han contado confidencialmente que, bueno, yo no utilizo eso porque es demasiado complicado, ¿no? O sea, entonces, de un lado, pues, es la facilidad que todos queremos porque el Internet es la revolución verdadera del siglo pasado, ¿no? Y nos ha facilitado la vida, nos facilita la vida, claro. Pero hay peligros. Bueno, además aquí en Alemania ya hay hasta un chiste que dice, bueno, a mí qué me importa que escuchen mis llamadas telefónicas si la NSA espió el teléfono de Angela Merkel. Sí, claro. Y si mandas mensajes encriptados, pues despiertas también la curiosidad de los servicios que se van a poner. ¿Por qué está encriptando? ¿Será un terrorista? ¿Será alguien que pasa algo realmente secreto? A veces pues pasas desconocido en los millones y millones de llamadas y mails que mandas por el camino abierto. Cada uno yo creo que debe escoger su camino. Yo creo que lo que dijiste de los passwords es muy importante. Uno debe cambiar los passwords regularmente y ponerlos realmente en forma segura. Volvamos a nuestra pregunta inicial, nuestra pregunta del tema que estamos tratando hoy. Esta guerra, este conflicto que se está dando, estos ciberataques, no tienen cuartel, son infinitos. Yo diría que en este momento no tienen cuartel. Son totalmente, pueden suceder en cualquier lugar del mundo, lo puede iniciar cualquier persona que tenga acceso a Internet
De ahí, ¿qué está detrás de eso? Hacer espionaje, sabotaje o propaganda. Ya decide cada quien, pero yo no creo sinceramente que haya un límite para que eso se ejecute. Le van a caer a empresas, a gobiernos, a iglesias. Todo el mundo que esté en Internet es vulnerable, definitivamente. Carlos, ¿tú qué opinas? Absolutamente, y hay que estar conscientes de eso también como un usuario simple, digamos. O sea, como un simple usuario de Internet, tienes que saber que todas las fotos que subes, toda la información que compartes, todo lo que está en tu ordenador es susceptible de ser visto, de ser robado, de ser investigado. Cuando leí por primera vez George Orwell en 1984, pensé que era exagerado y ahora veo que él no exageró del todo, sino al contrario, somos de vidrio en absoluto y pues somos absolutamente transparentes si nos metemos en la red y hay que aceptarlo, es una libertad, pero hay también que saber protegerse y es la decisión de cada uno si escoge a entrar a la red y exponerse con fotos, con todo, pero... El problema es que en ese momento no podemos escoger si entramos o no. Tenemos que entrar. Sí. ¿Qué me quedo yo si no tengo acceso a mail? ¿Qué pasa si yo no tengo Pero hay acceso a muchísima Internet? gente que no usa Facebook, por ejemplo. De acuerdo, sí. Pero yo hablo de Internet, que es donde se mueven todos esos... Claro. Cada quien elige, y esos que eligen no entrar a Facebook tendrán sus razones y dicen, no, porque todo el mundo va a ver mis fotos. Y listo, sálgase, entonces no va a arriesgar tanto. Pero no tenemos la opción de no pertenecer, tenemos que estar ahí. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y bueno, hay que tener el miedo, es gratis, pero hay que estar dentro de Internet, hay que estar en las nuevas tecnologías. Con esto terminamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sigan acá en DW Deutsche Welle. Hasta luego.